Amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar este canal Teleradio América, como lo hacen usualmente los viernes, regalándonos esta fiel sintonía de ustedes y teniendo también la oportunidad de verlo en cualquier momento cuando estos programas son subidos a la plataforma del YouTube. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y tener este contacto con ustedes como lo hacemos los viernes en el espacio que tan generosamente doña Consuelo Despradel, en la hora de Consuelo, le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Hoy estoy solo porque el doctor Armenteros hoy no puede acompañarnos por razones personales. Saludos al doctor y esperando que todas las cosas eh, que hoy no le permitieron estar con nosotros, pues estén bien. Eh, Como saben ustedes, y esto es algo también que uno tiene que repetir, porque hay gente que sintoniza el espacio por primera vez. ¿Qué es el comité? El comité es una ONG que fue creada hace muchos años eh, y compuesta por hombres y mujeres de todo el espectro social y profesional de la República Dominicana, que asumimos un rol cívico alrededor de un tema que es crucial para el destino de las futuras generaciones y que gravita permanentemente en nuestro presente. Es la situación excepcional de convivencia insular en un pequeñísimo espacio territorial, porque es una isla pequeña, de dos estados-nación absolutamente distintos. Es una situación excepcional y en la que nos encontramos atrapados y desde hace siglos y que continuará por siempre hasta que una de las naciones termine o engullida por la otra o desaparezca, cosa esta que resulta difícil que ocurra. Primero porque ambos países están muy conscientes de su propia identidad. Segundo, porque la sensatez, afortunadamente, también existe en una parte de los seres humanos. Hay mucha gente insensata, nada más hay que ver los teteos, lo que está pasando para saber que hay gente que no piensa. Pero en República Dominicana y en Haití hay gente sensata que sabe que la manera en que los países conviven atrapados en estas realidades geográficas es tratando de en armonía buscar la solución de los problemas comunes sobre la base también del respeto y el reconocimiento del otro, de su realidad. Y obviamente para que estas relaciones sean armónicas, pues abonadas por un sentimiento de solidaridad y de caridad que distingue a los pueblos decentes. La República Dominicana es un país, por lo tanto, que ejerce un nivel de solidaridad en relación con Haití, pasándole por encima a todo lo que es un pesado fardo de diferencias históricas, de incomprensiones, de prejuicios de ambas partes. Y obviamente eso es un gran obstáculo, pero por encima de eso los dominicanos se han sacado de su pasado y en los momentos de mayor y dramática necesidad de los vecinos, también han sido solidarios con ellos. Los dominicanos han preferido mirar para otra parte, aún en prejuicio de sus propios intereses. Los hospitales dominicanos, las aulas dominicanas, los puestos de trabajo, los entornos urbanos, reciben un impacto tremendo de las consecuencias de un nivel de atraso y subdesarrollo tan grande en aquella parte de la isla que ocupa Haití, que recibimos de ello una migración permanente. Entonces, eso es una realidad que está ahí. Tenemos que ser solidarios porque eso manda la decencia y nuestro profundo sentimiento cristiano. Pero a eso hay que ponerle un límite, un freno y un orden, porque obviamente una nación que anda dando tumbos desde el inicio de los tiempos republicanos, cuando se independizó dejó de ser colonia, de su potencia colonizadora, eh, no logró los niveles de consolidación interna que le permita estabilidad. Los haitianos no se ponen de acuerdo. Y esa inestabilidad política ha estado ahí. Entonces, esto lo que hace el comité es
analizar todo esto, hacer propuestas, advertirle a las políticas públicas. Y a veces nos hacen caso y muy amablemente nos invitan y sin nosotros medrar alrededor del poder, pues vamos cada vez que nos llaman. A veces les molesta a los gobernantes, a los funcionarios, y uno no deja de decirle lo que uno entiende, que es incorrecto. Pero esa labor cívica que hace el comité, la hace de buena fe. Quienes lo dirigimos, el doctor Armando Armentero, Consuelo de Paradel, Cristina Guía, José Miguel Vázquez, quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, lo hacemos de manera desinteresada. Ninguno de nosotros cobra un centavo. Ni andamos medrando a que nos nombre en un sitio o en otro. No andamos pelando el diente a políticos. No lo sabe. Hay una historia alrededor de eso. Una vez recibíamos por un tiempo una pequeña asignación, porque tenemos un centro de documentación, publicamos libros, le pagamos a los empleados, pero quienes formamos parte del comité no cobramos. Eso nos da a nosotros la autoridad moral, porque hay muchísima gente por ahí que son unos campeones de la sociedad civil, que lo que más les gusta es hacer contratos. A nosotros la cédula de nosotros la pueden buscar en todos los portales, no van a encontrar un contrato, ni una ventaja, ni una sinecura. Eso nos da a nosotros en el muy difícil camino de la independencia de criterio, porque obviamente muchas puertas se cierran y a veces uno tiene ciertos roces con funcionarios. Hemos logrado granjearnos ese respeto. El presidente Abinader nos recibió el presidente Danilo Medina. Es decir, en su momento a los distintos gobernantes se les ha tocado la puerta y por lo menos nos han escuchado. Algunas veces nos hacen caso, otras veces sencillamente nos ignoran. Nosotros hacemos aportes, presentamos proyectos, sugerencias, etcétera. Este gobierno que ya en junio cumple, va a cumplir el próximo agosto, el primer año, ha empezado a poner en práctica desde el Estado una visión que no era la misma que figuraba en las propuestas de programas de gobierno y está obviamente bastante lejano de lo que es el discurso y la ideología que profesaban algunos de los que son personeros o gente que le apoyó muy públicamente y que está ocupando posiciones en este gobierno. Obviamente eso genera mucha expectativa de las reservas que uno tenía, pues agradablemente uno ve que este presidente que nos invitó, fuimos, le planteamos puntos de vista, conversamos con él. No fue una conversación de pelarnos los dientes. El presidente Abinader tiene su carácter. A ver, que en el trato personal eso puede no caer bien, pero un gobernante eso no es del todo malo. Un gobernante tiene que inspirar autoridad, es decir, firmeza. Yo prefiero eso, sabiendo con lo que estoy bregando, y no un político que me pele los dientes y me venda por detrás. Entonces hay que reconocerlo al presidente Abinader. Y él escuchó. Y resulta que muchas de esas cosas las ha puesto en práctica tal y como nos dijo. Dijo, y voy a construir un muro, y lo anunció el 27 de febrero, y ahí están haciendo una verja, una valla. Muy bien. Pero simultáneamente, lo cual es confuso, algunas disposiciones gubernamentales no se entienden. Yo tenía varias semanas que no venía a estar con ustedes, pero ustedes saben, y si no pueden buscarlo en el YouTube, porque todos estos programas se suben a la página del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y en el canal de YouTube están todos estos programas. Nosotros habíamos advertido de la existencia de un documento del Plan de Contingencia para Flujos Masivos Migratorios que había hecho el gobierno anterior, un documento oficial. El comité demandó en la nulidad de eso, pidió medidas cautelares. A raíz de eso el presidente pues, nos llamó y le explicamos nuestro punto de vista. Él sencillamente dijo, bueno, esto nosotros no les reconocemos validez porque es del gobierno anterior. Pero el documento estaba ahí. Digo, bueno, usted es el presidente, pero no es abogado. Usted no puede sencillamente decir, yo no reconozco un acto de gobierno del gobierno anterior porque por un principio de continuidad estatal, eso está ahí. Y eso es una cosa que está ahí, porque fue además financiada por un gobierno extranjero, el Departamento de Estado. Entonces, eso lo mostramos aquí. Finalmente, las medidas cautelares, el juez dice, bueno, no hay evidencia de que el gobierno vaya a implementar eso y por lo tanto, por el momento, nosotros no vamos a ordenar la suspensión de algo que
no se está ejecutando, ni parece que se vaya a ejecutar. Pero si hay un cambio de condiciones, pueden volver a apoderar. Y la demanda en nulidad está pendiente de fallo. A nosotros lo que nos extrañó es que, diciendo el presidente eso, obviamente lo que estamos demandando viene a reforzar su punto de vista, pero extrañamente, 3 barras de abogados del Estado Dominicano, uno que va a nombre del Ministerio del Interior, otro que va a nombre de la Dirección General de Migración y otro que va a nombre del Instituto Nacional de Migración, van y piden que se rechacen estas acciones. Entonces, ven acá. Si tú coincides con esta acción que viene a proteger el país, ¿por qué te opones a ella? Si tú dices coincidir con este punto de vista. Entonces, es una reacción al menos confusa. Lo mismo, el Ministerio de Interior y Policía del gobierno anterior, en la transición, hace trámite para la promulgación por el Poder Ejecutivo de un decreto de naturalización masivo de 750 haitianos. Hicimos las comprobaciones del lugar y el viceministerio de esa cartera efectivamente nos certifica que hubo una violación completa. A este programa del comité vino Juan Manuel Rosario, viceministro, y explicó todo eso. Eso está por escrito. Acompaña esa prueba nuestra acción de declaratoria de inconstitucionalidad, que también está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional. Una violación legal y constitucional. Entonces tú tienes un viceministro del gobierno muy nacionalista y que ha sido parte incluso del comité, muy respetable, ha sido profesor universitario, una persona merecedora de muchísima consideración, un buen dominicano. En esa cartera. Pero atención, la conclusión es en la acción ante el tribunal del ministerio, que se rechace. Hay un divorcio, pero para colmo, hace un par de meses, un decreto exactamente igual, pero por 50 haitianos, tramitado por esa misma cartera. Entonces, esos son señales confusas que uno felicita a lo bueno, pero tiene que decir, pero es que uno no entiende por qué no hay un nivel de vamos a decir, estabilidad, que el país esté tranquilo, porque todo el pueblo, mayoritariamente, tiene el tema Haití como una causa de preocupación. Entonces el comité no deja de reconocer lo bueno, pero no deja de estar vigilante con respecto a aquello que entendemos equivocado y no deja el comité de actuar. Y lo hacemos entendiendo que con esto rendimos un servicio al país. Es bueno que haya gente que se pueda dar el lujo de esos niveles de independencia absoluta, que sea de la verdadera sociedad civil, no como esos mercenarios que andan por ahí recibiendo recursos y o medrando alrededor del poder, porque hay unos patriotas de la sociedad civil que le salen carísimo a este país. En el comité no cobramos. Entonces, esa es la diferencia. A ver, y tampoco es que somos ni muy conocidos, ni estos programas no lo ven miles de personas. Lo ve una selecta y muy honrosa para nosotros parte de la población. Por la televisión cuando se transmite y en YouTube, porque uno se cuentan y no pedimos ni GoFundMe ni Patreon. No lo pedimos. A ver, si alguien quiere darle un donativo al comité bien, pero ni siquiera eso lo pedimos. Juan Pablo Duarte no le pidió nada a nadie. Juan Pablo Duarte hipotecó la casa de sus padres porque el nivel de desprendimiento hay que demostrarlo en la práctica, no por la boca. En la boca puede salir de todo. En tercer lugar, este comité se siente también en la obligación de mantener una información fluida, porque es muy fragmentada y con poca visión de perspectiva amplia, de contexto, la evolución de la crisis permanente de Haití, mirándola desde el punto de vista de los intereses geoestratégicos de la República Dominicana, poniéndole en el contexto de la comunidad internacional y del rol que juegan las entidades multilaterales. Y entonces ese análisis que se hace, pues, punteado de informaciones, a veces traemos con muchas fotografías y eso, pasa por evaluar toda la información que de manera fragmentada ha salido en los medios de prensa y tratamos de hacerlo de la manera más actualizada. Muchos de esos análisis estuvimos también con el ministro de Defensa que nos invitó, el general Soto Jiménez, junto con, tuvo doña Consuelo, una
serie de personalidades. Y con atención igual también, todo esto que nosotros le decimos al país por aquí, también se lo decimos a sí mismo, al presidente, al ministro de Defensa y a todo el que quiera oír. Que nos hagan caso ya es otra cosa. Pero nuestro rol es hablar, reclamar y actuar dentro de los escenarios y posibilidades que el marco del derecho y las instituciones del Estado dominicano nos permiten, apoderando las instancias correspondientes y acudiendo a darle información o a solicitarla donde resulte útil y necesario. Entonces, en ese mismo orden, pues tenemos también que señalarles que el país que ha seguido con mucha atención la evolución de lo que acontece en el río Dajabón, que se llama Masacre del lado haitiano. El nombre es Dajabón, un nombre taíno. El nombre Masacre fue posterior, es un nombre que le fue colocado en los años 1630 y algo por los bucaneros y filibusteros franceses, cuando en esa época colonial, la Capitanía General de las autoridades coloniales españolas tenían unas unidades militares llamadas las cincuentenas, y en las que patrullaban la isla, precisamente para atacar los navíos, todos los franceses, holandeses y las potencias que estaban en guerra con España, que recalaban para reabastecerse de agua y de alimentos en la isla de la Tortuga. Y pues esas cincuentenas eran muy feroces, estaban compuestas por gente nacida aquí, porque esta es la primera colonia del Nuevo Mundo. Nos tenemos más de 500 años, es el pueblo más antiguo occidental en el Nuevo Mundo, en las Américas. Y donde primero entra la civilización occidental, donde primero se establece un tribunal, autoridades coloniales, iglesias, escuelas, universidades, la primera ciudad, las primeras calles, todo es aquí. En esa época, todo en la lucha colonial, entre las grandes potencias coloniales, también tiene su teatro de operaciones aquí. Una vez mataron unos franceses en los años 1600 y descuartizaron ese capitán, descuartizó sus cuerpos, colocó sus cabezas en palos, en picas, en la ribera del río Daxabón, porque antes se escribía con X, Daxabón. Y a partir de ahí, por ese hecho horrendo, porque esos cuerpos estuvieron ahí colgados mucho, bueno, entre los franceses, se identificó ese río donde estuvieron esos cuerpos masacrados como el río de la masacre, Rivière de la Masacre. Y se le quedó ahí. Y por eso empezó a llamarse Río Masacre desde esa época. Eso es un detalle importante señalarlo, porque hay gente que dice que eso fue por el incidente del año 37 que se hizo una masacre y se dicen ese tipo de burrundangas. Entonces uno tiene que dar esos datos para que la gente sepa. Entonces, el país está muy pendiente de lo que está pasando ahí en ese río porque un canal, todo el país sabe que lo están construyendo y que va a afectar el exiguo, el pequeño caudal, es un río que no es caudaloso. Y si se derivan las aguas al territorio haitiano, primero se viola un tratado que establece una prohibición de afectación de las fuentes o de la corriente, que no es nuevo. La gente dice que eso es en el año 1929, eso es un error. Eso está en el artículo 4, oigan de dónde, del Tratado de Aranjuez de 1795. Se prohíbe. Entre España y Francia se pusieron de acuerdo en que las aguas no podían ser desviadas porque eso marcaba el límite territorial entre ambas partes. Porque es que la guerra entre Francia y España llega un momento en que firman una paz y termina la guerra de los 100 años, la paz de Nimega. Posteriormente, Francia y España se ponen de acuerdo para que haya un acuerdo en el que se reconocen las posesiones ocupadas al momento de la firma del tratado por ambas. Se llama el Tratado de Ryswick, por el nombre de las ciudades en donde se firma. Y en el caso de la isla de Santo Domingo, los capitanes, el capitán español y el gobernador francés, pues bueno, pero en este caso, ¿dónde empieza la posesión de cada uno? Y empezaron a avanzar unos acuerdos.
las dos autoridades coloniales, en los años 1792. En el 1792. Por eso, esos insumos, esos avances, recogiendo los datos de cómo se llaman los ríos, por dónde han acordado reconocer la posesión pacífica que tienen en ese momento de paz ambas colonias, es lo que se utiliza para redactar el Tratado de Aranjuez. Y eso mismo es lo que se utiliza para delimitar el territorio de la República Dominicana cuando nosotros nos independizamos en el 1844. Y el Tratado de Aranjuez estuvo siendo el Tratado de Delimitación de Fronteras definido por la Constitución Dominicana, hasta que finalmente en el año 1929 se formalizó un tratado. Y todo este tiempo se ha reconocido que no se puede desviar ese cauce. Es decir, cuando Haití hace eso, está violentando siglos de convenios estatales y preestatales. Entonces, bueno, el gobierno haitiano actualmente de facto sigue en manos de un presidente que venció su mandato el 7 de febrero y que se empeña en decir que es el 7 de febrero del año que viene, porque entre el momento de su elección y el momento de toma de posesión se retrasó un año. Él dice que ese año no se lo pueden descontar, que es el año que viene. Y ha querido hacer una modificación constitucional en medio de todo esto. Y ha promovido el desconocimiento de la Constitución haitiana y ha promovido el desconocimiento de los demás poderes del Estado y frustró las elecciones parlamentarias de manera que no hay parlamento y está gobernando a dedo. Entonces eso es lo que ha estado pasando y el comité hace todos los meses, varias veces al mes, en estos tipos de programas que estoy haciendo por este momento. Y ustedes pueden buscarlo por fecha y ver qué ha estado pasando en esta evolución. Entonces el presidente Abinader, obviamente con el escándalo que se arma, se activa la comisión mixta bilateral y entonces cuando ambas partes discuten, porque el convenio dice que se permite, en su artículo 10, el uso de las aguas, la prohibición de construir obras no significa que las partes renuncian al uso de las aguas, pero tiene que ser justo y equitativo, es la palabra que se utiliza. ¿Y para qué? Para uso industrial, para uso agrícola, lo dice el tratado. ¿Pero qué significa justo y equitativo? ¿De qué forma, con qué mecanismo usted garantiza que sea equitativa la utilización de las aguas por ambos países? Usted no puede rajar un río en dos. Es agua. Entonces, salvo que usted haga un dique derivador y controle en ambas autoridades qué tantos metros de agua cúbico puede ir a un lado y ir al otro, es una cosa que se habla con obras de captación. Es lo que le llaman las presas y diques para hacer los derivativos, para que deriven a un sitio u otro las aguas. Bueno, Haití hizo empezó esto. No se sabe exactamente si eso es una obra estatal o una obra del interés particular de estos políticos. El presidente Jovenel Moïse se dicen muchísimas cosas de si eso va a irrigar unas fincas del presidente Moïse o de su esposa, que se rumora va a ser candidata a senadora por esa región, de si eso va a irrigar unas tierras de un ex senador muy vinculado al presidente Jovenel Moïse. Se han dicho mil cosas, pero la obra avanza y no hay que ser un hidrólogo para darse cuenta de que hay una situación ahí. El terreno de Haití es más alto que el cauce del río y el agua o se bombea por bombas que consumen muchísima energía o es por gravedad. Es decir, usted hace una presa, un dique, represa el agua y luego el volumen de esa agua usted lo drena con un canal o una tubería o una toma. Se controlan eso, le llaman rigolas a estas compuertas en donde se hacen las distribuciones, las juntas de regantes se forman de los parceleros que se benefician de ellos. Eso pasa en todas partes del mundo, desde la época de la Edad Media. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hacen ese canal, evidentemente, con un diámetro considerable, que lo han encachado ya con bloques, pero resulta que aún así el cauce del río, las aguas están por debajo, entonces no van a poder tomar las aguas a menos que se represen. O sea, materialmente,
lo que están haciendo es un disparate haciéndolo de espaldas a los estados, al Estado Dominicano. No van a poder, aunque quieran. Pero hay una violación del tratado. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Entonces, la comisión mixta, cuando se reúne, hizo una nota de prensa que fue un fiasco, en donde el Estado Dominicano lo primero que hace es reconocer que esas obras no varían el cauce, lo cual es un disparate, porque el tratado no habla de cauce, el tratado habla de la corriente, es decir, del agua. El cauce, un cauce puede estar seco. Entonces tú decir, tú no estás afectando el cauce, pero te vas a llevar el agua. Es como que yo le diga a usted, quédate con la tubería, que yo me quedo con el agua. A ver, ¿qué vas a hacer con la tubería? O sea, eso es una cuestión elemental. Bueno, pues eso fue lo firmó la delegación dominicana. Tú no tienes que preguntarse en qué estaban pensando. Y la redacción prácticamente implicaba un tácito asentimiento, consentimiento, permiso, que estaban de acuerdo en que ellos siguieran con eso para allá. Y obviamente ese tratamiento, como un gran triunfo diplomático, es explotado. De hecho, la prensa dominicana colocó eso en el grito al cielo, con el grito en el cielo, en las portadas de los principales diarios del país. Entregaron el masacre. Y con el costo político enorme para un gobierno que ha dicho en multiplicidad de ocasiones que la República Dominicana no puede ser la solución del problema haitiano, empezando por un tema que tiene que ver con la escasez de agua, porque ellos han deforestado en forma tal su territorio que han comprometido sus cursos de agua. Haití no tiene agua. Los principales ríos que abastecen Haití nacen en la República Dominicana. Todos ellos, el Artibonito, el Masacre, los principales ríos son dominicanos. La República Dominicana ha deforestado muchísimo, pero nunca puede compararse la conciencia ecológica del dominicano promedio al haitiano. El haitiano lo único que sabe es prenderle candela para convertir en carbón un árbol, nunca sembrar. Y una agricultura de tumba y quema, y eso ha convertido a Haití en un erial. Entonces, el presidente tuvo que salir, porque para colmo, un tuit del canciller, todos sabemos lo que dijo, bueno, lo ha dicho. Bueno, es que la República Dominicana ha hecho 4 obras, primero que eso es mentira, 4 obras de captación de agua ahí. O sea, le dio la razón a él y le cayó todo el mundo encima, nosotros, con el mayor respeto, pero metió la pata. Entonces, un presidente tiene que estar sacándole castañas del fuego a sus funcionarios. Aclarar el propio presidente. No, es que lo único que hemos autorizado es una mesa técnica. Pues la siguiente, ya ellos consiguieron lo que quisieron. En la siguiente reunión de la mesa de la Comisión Mixta Bilateral, ¿qué pasó? Ellos ni fueron. Entonces, lógicamente, claro, porque ya tú conseguiste lo que andas buscando, ¿para qué te vas a sentar a hablar otra vez lo que ya conseguiste? Te paras y te vas y te llevas todo lo tuyo. Eso fue lo que pasó. Entonces, haciendo bendita, los dominicanos dicen, bueno, nos retiramos hasta que ellos paren. Ni pararon nada porque ellos consiguieron un asentimiento. Entonces, bueno, el presidente dice, hace una entrevista. Esto es lo más reciente, ayer, publicada por el periódico Nuevo Diario, una entrevista excelente que hizo Percio Maldonado, Jaime Rincón, periodista y activista social muy nacionalista, y el jefe de redacción de ese periódico, Luis Brito. Una entrevista excelente en el que aparece en el Nuevo Diario del día de ayer. Evidentemente la entrevista fue hecha el miércoles. Entonces, ¿qué dice el presidente ahí? Que él reafirma su criterio de considerar este canal como una obra arbitraria, unilateral, pero él abona, vamos a decir, con una expectativa muy, no quiero decirle ilusoria, pues con Haití no se puede esperar nada bueno. Esa gente no, ellos no respetan lo que han firmado, mucho menos que den paso atrás en una situación en donde ya ellos le sacaron ventaja. Ellos no van a devolver eso. Ellos no lo van a parar, ellos lo van a terminar. El detalle es que van a terminar el canal, pero no van a poder usarlo porque tú necesitas una obra de captación y un río tiene 2 orillas. Obligatoriamente tú tienes que sentarte con los dominicanos. Te dejaste un canal que no hay manera de que le entre el agua, a menos que la bombees y a ver, ¿sabes lo que se consume en términos de energía eso? Haití no tiene dinero para eso. O sea, y no hay forma. Es que necesitas hacer también una obra de toma, que por el volumen tiene que ser un dique derivador y necesitas para eso también llegar a la orilla, a la otra orilla del otro país. Entonces, el presidente dice que espera una actitud sensata, que él espera que detengan la obra, y el presidente está muy bien que tenga una visión
esperanzada. El presidente no puede empezar peleando, porque si tú empiezas peleando, ¿en qué vas a terminar? Pero, señor presidente, Haití no va a parar eso. Ellos lo van a terminar aunque no les sirva para nada. Y entonces señala, y ese fue el titular, que si no, va a haber una respuesta oficial. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta oficial? Un arbitraje, como establece el convenio de febrero de 1929. Sí, pero vale, igual hay una situación material, es que necesitan hacerse, y el arbitraje lo que va sencillamente a dictaminar es que ciertamente, sin estar conectado, no hay variación de la corriente. No, yo puse una tubería, pero no puedo tomar el agua. Bueno, tú pusiste una tubería para nada. Una escalera que sube a ninguna parte. ¿Hay violación ahí? No, porque realmente no está variando la corriente. Hay un principio de ejecución. La intención no es castigable. Es una muestra de alarma, pero todavía no ha pasado nada. No queremos que pase. Pero obviamente ellos dirán en ese momento, pero es que nosotros ahora vamos, ya avanzamos esta parte para ponernos de acuerdo. ¿Y qué nos va a quedar a nosotros? Señor presidente, es verdad, hay que esperar una actitud sensata, pero República Dominicana debe dar un paso más allá para que Haití entienda. Y usted dio una muestra de esas otras herramientas. Hay una presa en el Artibonito y otras obras hidráulicas muy necesarias para los agricultores dominicanos, para la agricultura dominicana, que puede ser empezada desde ya y continuar la construcción de ese muro. Eso es importantísimo. Cuando el presidente dominicano o las autoridades dominicanas expresen algo más que expectativas, muy optimistas, pero bueno, ilusorias, entonces quizá esta gente entienda, porque esa gente no entiende de ninguna otra forma. En el día de ayer también se anunció la terminación de una visita de la OEA, que pasaron esta semana cosas muy interesantes. En primer lugar, el lunes, formalmente el gobierno haitiano, pues confirma que va a suspender el referéndum, pero no por razones políticas, atención, que va a suspender el referéndum por el COVID, porque como ellos se negaron a recibir las vacunas, Haití se negó a recibir las vacunas y ahora el COVID ya está arrasando y Haití no tiene vacunas ni hospitales. Entonces, como la situación de aquí está dantesca, pero de aquel lado es el infierno. Obviamente, ¿cómo iban a hacer un referéndum? Ya estaban todas las fichas puestas. Entonces lo suspenden, pero por la pandemia. Es un matiz interesante. Respira un poquito el presidente del partido haitiano, Ted Calé, que es el partido del gobernante de facto, Jovenel Moïse. Y efectivamente, ayer salieron publicados en el Novelista unas declaraciones del presidente de este partido, Liné Baltasar, que estaba opuesto al referéndum. Pero él le pone una cerecita y dice, pero es que tampoco parece que va a haber tiempo para las elecciones. O sea, tenemos terminación hasta en su inconstitucional interpretación de la longitud de su mandato. El 7 de febrero del 2022, estamos en junio del año 2021. Y aquí allá 7 meses y pico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, eso va cuesta abajo. Él dice, en 7 meses y pico hay que hacer elecciones presidenciales, parlamentarias, en medio de una pandemia. Bueno, ya por lo menos el referéndum lo ha suspendido. Pero él dice que parece como que no hay tiempo material ni recursos. Entonces, la OEA, cuando salió esta información el lunes, el martes llegó una delegación. Uno no sabe si la declaración de suspensión del referéndum era como una forma de quitarle un reclamo, porque esa gente venía, obviamente, a poner el tema de ese referéndum hecho a contrapelo de todo. Pero le sacaron el tema, le matan el gallo en la funda. Y la misión de la OEA
se reunió con las autoridades del gobierno. Entonces esa delegación que fue está compuesta por representantes de Canadá, de Costa Rica, de Ecuador, de San Vicente y las Granadinas y de los Estados Unidos. También estaba un representante especial del secretario general de la OEA. Y bueno, ellos se reúnen con el presidente, con una parte de la oposición. La oposición sigue muy dividida. Y bueno, pues dicen que van a hacer un resumen y van a publicar sus conclusiones dentro de 2 semanas. Que se reunieron con 50 interlocutores de un amplio espectro de toda la vida política y social haitiana. Y entonces ellos, ¿qué es lo que le plantearon al gobierno? Bueno, porque por lo menos haya un compromiso de, de, de llevar a cabo el fortalecimiento de la democracia. O sea, compromiso con la democracia, porque Haití también es suscribiente de la Carta Democrática Interamericana. Así, todos los países que componen las Américas, exceptuando Cuba y ahora Venezuela, y Nicaragua anda por el mismo lado, deben estar representados por gobiernos elegidos por el pueblo. Y por lo tanto, el reclamo de esta comisión de la OEA que fuera que todos los actores y el gobierno se comprometieron a que se organizasen elecciones legislativas y presidenciales libres y justas este año, que fuera transparente, que todas las partes entendiesen creíble el proceso y que haya un acuerdo político mínimo que sea dirigido a beneficiar al pueblo haitiano. Y obviamente también el compromiso del cese o reducción de la violencia política y de la impunidad, porque ahora mismo no hay justicia ni hay orden en Haití, que está siendo gobernada en las calles por las gangas. Entonces, por las pandillas. Y todos los días hay un largo rosario de hechos delictivos y el ambiente de inseguridad en Haití es horrible. Entonces termina esa reunión que hace la OEA, se van, pero igual, se van, pero la situación sigue en las calles igual. Moïse Sancharles, o Sancharles Moïse, que es el dirigente del partido Petit de Salins, que es izquierdista, financiado por el gobierno, por el partido chavista. Es el más peligroso para la República Dominicana de todos los candidatos. Esa plataforma Petit de Salins es la que tiene una línea ideológica más de izquierdas y que reivindica las diferencias históricas como forma entre Haití y República Dominicana como forma de atizar su discurso, con mucho componente racial, mucho resentimiento. Bueno, pues él, el jueves, también dijo con respecto a esa mediación de la OEA, la rechazó, lógicamente. Él dice, bueno, ellos están descalificados, ellos nos han colocado donde estamos hoy. Moïse Sancharles, que fue senador en el norte de Haití, ya no es senador, pero es la cabeza visible de ese grupo. Habría que preguntarse si con esa respuesta de rechazo de este grupo, eso no vaya a arrastrar otros actores. Entonces, toda forma de mediación también esté comprometida. Porque entonces, ¿cuál es el mediador que admitirían todas las partes? Porque entre ellos no se van a poner de acuerdo nunca. Por su propia voluntad, no. Entonces, esos son detalles muy importantes que nosotros debemos, y las autoridades dominicanas tienen que tener en cuenta. Porque ese calendario electoral, ciertamente, y tal como dice el presidente del partido haitiano de los Tet Calais, Liné Baltasar, estos meses no parece alcanzar el tiempo y no hay recursos.
El presidente, el embajador haitiano en el país, con mucho júbilo, dice, bueno, logramos cedular 53,000 haitianos de este lado. Eso era para el referéndum. Pero le invitan ahora a recoger esos documentos, esas cédulas, de manera ordenada en la embajada haitiana. Y el Consejo Electoral Provisional, que está compuesto por 8 monigotes que nombró el presidente Moïse, dice que se llegaron a registrar 4 millones 503,000 haitianos para votar. Ni él se lo cree. Pero las fichas están ahí porque con ese mismo Consejo Provisional Electoral, esos mismos cedulados, con o sin referéndum es que se van a hacer las elecciones. Entonces, es decir, tampoco apunta el trillo por el cual se va andando, que es muy escabroso, con muchas piedras, muchas espinas, un derricadero de un lado. Uno no alcanza a ver a dónde que va a conducir ese trillo. Entonces, presidente Abinader, siga construyendo esa valla. Siga construyendo esa valla y redoble ese esfuerzo. Usted dijo que nos iba a tomar 2 años. Que nos tome 1. Eso tiene que ir lo más rápido posible, porque es que la situación de inestabilidad no va a mejorar. O sea, esa delegación de la OEA, ellos se fueron ayer, pero se fueron con las manos vacías, con promesas. 2 semanas pasó un informe. Es para ver qué es lo que van a decir. O sea, un informe se hace en una mañana. Porque no es a inventar el quinto estadio de la materia, que requiere muchas ecuaciones. Eso no es física cuántica. Eso no es una cuestión, una operación muy compleja de neurocirugía. Eso no es, vamos a analizar los resultados de las pruebas del acelerador de partículas que está en Suiza. No es eso. Es un informe de una visita. Es una cosa que se hace en un día o 2 semanas, para ver qué es lo que van a poner ahí, porque la OEA tampoco sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, la custodia de la frontera es muy bueno que continúe. Muy bueno que continúe, reforzada, porque la situación no va a cesar. Entonces, nada. Esta es la realidad al día de hoy. A transcurrir la primera semana de junio, tenemos el referéndum suspendido y vamos a seguirle dando seguimiento a esto. Hemos llegado al final del espacio y no me quiero despedir sin agradecerle una vez más a todos ustedes la fidelidad de su sintonía, pedirles que se cuiden mucho, su mascarilla, lavado de manos, vacúnese el que no se ha vacunado. Y el lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes aquí en su hora de consuelo. Feliz fin de semana. Hasta luego.